Hola, buenos días compañeros y compañeras, bienvenidos al Club de Salvados por la Bolsa. Es para mí un tremendo honor ser el primero que grabe en el club y que este sea el primer vídeo porque la verdad es que llevamos mucho tiempo con este proyecto y bueno, pues iniciar con lo que es la revolución de los GLP-1, del fármaco que está revolucionando la salud global y que creemos que está creando una oportunidad de inversión en el sector salud para toda la década, pues la verdad es que es para mí un verdadero honor. Disculpadme porque soy el becario, ¿no? Y desde el punto de vista tecnológico, pues no soy demasiado bueno con estas cosas, ¿no? Y si en algún momento, pues mi fea cara está ocultando la presentación, pues bueno, como vais a tener tanto la presentación como un informe muy detallado como este vídeo, oye, pues me disculpáis, es el problema del directo. Bueno, pues comenzamos. Como bien decía, pues creemos que es la primera o la mayor oportunidad de inversión de salud en toda la década. Vamos a ver si esto, no sé cómo va cambiando. A ver, si le damos aquí, dejo de verme y yo creo que ahora sí pasa, ¿no? Correcto. Bueno, pues la mayor inversión de la década. Creo que no vamos a dudar más de una hora. Y bueno, pues simplemente empezamos con lo que es la apertura y el contexto, ¿no? En una sola frase, ¿no? Creemos que el mercado de los GLP-1, que es este fármaco que bueno, pues que ahora mismo se pone, o que está muy de moda, ¿no? Para adelgazar, pues imaginaros que estamos en 1995 y alguien pues te dice, oye, hay una cosa llamada Internet que va a cambiar cómo compramos, cómo nos comunicamos, cómo trabajamos. Eh, las empresas que dominen esto, pues van a multiplicar por 10 o por 20 o por 50 su capitalización. Y tú estás viendo a Amazon que está cayendo un 90%. Pues, ¿qué habrías hecho? ¿Qué habrías hecho en ese momento? ¿Habrías vendido Amazon? ¿Te habrías perdido una de las mayores revalorizaciones de los últimos años? Bueno, pues la mayoría de gente se habría seguramente encogido así de hombros y habría dicho, sí, bueno, pues ya veremos. Y habrían seguido lo suyo comprando periódicos y en el mundo físico, ¿no? Pues bien, compañeros y compañeras, creemos que estamos ante un momento similar. No en tech, no en tecnología, sino en salud, aunque está medianamente vinculado esta tecnología con la salud. Y el protagonista pues tiene un nombre que suena a código de laboratorio y que es GLP-1. Hoy vamos a desgranar lo que considero o que consideramos desde el club la mayor oportunidad de inversión en el sector salud de esta década. Y no lo decimos a la ligera, lo decimos con conocimiento de causa y durante este primer mes lo vais a ver desgranado. Pero bueno, antes de que nadie se emocione y salga corriendo a comprar acciones o ETFs, dejadme ser muy claro. Esto no es una recomendación de compra. Esto es un marco mental, es una forma de entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando y cómo podríamos posicionarnos si es que decidimos hacerlo o si es que decidís hacerlo con criterio y no pampeando esta situación, ¿vale? Porque el hype o el pampeo mata carteras. El criterio las construye. Y bueno, pues la tesis en una frase es esta. El mercado GLP-1
va a pasar de 52 billion, como dicen los americanos, a más de 100 billions en 2030. Eso significa duplicar en los próximos 4 años el tamaño del mercado. Y ahora mismo, a pesar de toda la moda y de todo lo que se viene comentando con el Mounjaro, con el Ozempic, con el Wegovy, o como se llame este tipo de medicamentos, pensamos que estamos en una fase de expansión temprana, con unas barreras de entrada casi insuperables para los actuales actores del mercado y con una penetración actual, muy importante este dato, con una penetración actual del 2% del público objetivo para estos medicamentos. O sea, la oportunidad de inversión es ahora. Es decir, de forma un poco llana, si hay 100 millones de obesos en el mundo, únicamente están tomando esta medicación un 2%, 2 millones. Por lo tanto, es un tamaño de mercado que aún está en una fase muy temprana. Y no lo digo yo, lo dice Goldman Sachs, lo dice Morgan Stanley y lo dice BMO Capital o incluso la Organización Mundial de la Salud. Y esta es, de una forma muy resumida, la tesis. Ahora viene el trabajo de verdad, entenderla, cuestionarla y decidir si tiene sentido para cada uno de vosotros. Me parece que he dicho 100 millones de personas, ¿no? Son 1.000 millones de personas, por lo tanto ahora mismo están afectadas o están utilizando este medicamento, como aquí veis, unas 20 millones de personas. Y sin que sirva tampoco digamos, ¿cómo decirlo? Políticamente incorrecto, ¿no? Estamos hablando del mundo desarrollado, principalmente de Estados Unidos, es decir, no hay obesos en países subdesarrollados, por lo tanto, el dinero está ahí, está ahí, es un público objetivo que es bastante importante. Por lo tanto, en cuanto al contexto, vamos a ver bueno, ¿qué es el GLP-1, ¿no? Antes de meternos en números, hablemos de qué demonios es esto que tiene nombre de cyborg, cibernético. Bueno, pues GLP-1 significa péptido similar al glucagón tipo 1. Ya sé que suena un poco a chino, pero la idea es bastante sencilla. Es una hormona que tu cuerpo produce de forma natural cuando comes. Y bueno, pues hace varias cosas importantes desde nuestro punto de vista. La primera es que le dice a tu páncreas que libere insulina para gestionar el azúcar en sangre. La segunda es que ralentiza el vaciado del estómago. Así que, bueno, hace que te sientas lleno durante más tiempo y no necesites comer. Y la tercera, y esta es la que consideramos como la clave, actúa sobre el cerebro en el centro del control del apetito. Y básicamente baja el volumen del hambre. O sea, en definitiva, lo que hace este medicamento es que no comes. Piensa en ello como un regulador del volumen del apetito, como si fuera una microcadena, ¿no? Una cadena de música. Antes estabas en un 8 de 10 y con el GLP-1 bajas a un 4 o un 5. Sigues comiendo, pero bastante menos. Y lo que es más importante es que no sientes que estés haciendo un sacrificio brutal. Es decir, no te estás muriendo de hambre, estás saciado. Los fármacos del GLP-1, como ya he dicho, que son el Ozempic, el Wegovy, el Mounjaro, el Zepbound, y los que vienen son versiones sintéticas de esta hormona que duran mucho más tiempo en el cuerpo.
O sea, tu cuerpo la genera de forma natural, pero lo que hacen estos medicamentos es que esta hormona dure mucho más tiempo, por lo tanto, te sientas mucho más saciado en el cuerpo. Y en lugar de actuar, pues, como pueden ser unos minutos, pues llegan a actuar durante días o durante semanas. Y además, pues los resultados clínicos son francamente espectaculares. Es decir, actualmente el principal líder, que es el Mounjaro de Eli Lilly, está reduciendo la obesidad o la pérdida de peso en un 25% durante 84 meses, según las últimas fases experimentales. Entonces el problema es que digamos la oportunidad también, además del problema, es la epidemia de obesidad, ¿no? Que es lo que veníamos a explicar en esta diapositiva que estáis viendo en pantalla. Ahora, para entender que esto es tan grande, tenemos que hablar del problema que hay en estos, o el problema que estos fármacos pretenden resolver. El problema es una pandemia. Aquí lo estáis viendo en pantalla, no de un virus, no del COVID, sino para una pandemia de obesidad en el mundo desarrollado. Los números son absolutamente brutales. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 1.000 millones de personas obesas en el mundo. 1.000 millones, según la Organización Mundial de la Salud, con datos de 2024. Esto, para que os hagáis una idea de lo que pueden suponer 1.000 millones de personas, es la población de toda Europa y de todo Estados Unidos juntas. Toda Europa y todo Estados Unidos junto son personas obesas. Están distribuidas, evidentemente, no están todas en Europa ni en Estados Unidos, pero para que os hagáis una idea de la dimensión del problema. Y además, pues en Estados Unidos el 42% de los adultos son obesos. Obesos no quiere decir como yo, con un poquito de sobrepeso. No, son obesos. Obesos. 4 de cada 10 personas en Estados Unidos son obesas. Y la tendencia no para. La tendencia sigue hacia arriba y las proyecciones dicen que para 2035 más del 50% de la población mundial tendrá sobrepeso u obesidad. Aquí sí estamos hablando de, bueno, no quiero decir yo que tenga sobrepeso, que últimamente me estoy cuidando mucho. Pero ojo al dato, más del 50% de la población mundial, ya no estamos hablando solo del mundo desarrollado, sino de la población mundial tendrá sobrepeso u obesidad en 2035 según las proyecciones actuales. Esto no es un ciclo, esto no es una moda, compañeros, esto es una tendencia demográfica irreversible. Irreversible, por lo menos a día de hoy, si volvemos al dato de que únicamente el 2% de estas personas afectadas está tomando estos medicamentos. Y bueno, pues el coste económico, que es donde viene la parte que a los inversores más nos importa especialmente, es que para 2035 el coste económico global de la obesidad se estima en 4 billones, no billions, sino billones de dólares anuales para 2035. Y esto es aproximadamente pues, el 3% del Producto Interior Bruto mundial. O sea, el 3% del Producto Interior Bruto mundial se va a destinar a tratar la diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas articulares y ciertos tipos de cáncer. Todo lo que viene asociado al exceso de peso se va a tratar
con estos 4 billones de dólares anuales. Y solo en Estados Unidos el sistema de salud gasta 173.000 millones de dólares al año en costes relacionados con la obesidad. O sea, aquí si hablamos de billion, 173 billions al año, que si no recuerdo mal es el doble de lo que gana Nvidia en un año, y fijaros si han sido buenos los resultados, pues eso lo gasta, es el coste del Sistema Nacional de Salud de Estados Unidos únicamente en obesidad. Pensad en eso un momento, 173 billion cada año y solo en Estados Unidos. Oye, cualquier solución que reduzca este coste a la administración pública tiene un mercado prácticamente ilimitado. Y son los GLP-1, por primera vez en la historia, una verdadera solución para esta pandemia o epidemia global. Y es una solución que funciona de verdad, que está testada y que ya está en el mercado, desde nuestro punto de vista, en una fase muy temprana, muy temprana. Es una tendencia demográfica irreversible. Y bueno, ¿por qué ahora es diferente? Me diréis, pero caché, oye, siempre ha habido dietas, siempre ha habido pastillas para adelgazar, siempre ha habido cirugías bariátricas. ¿Por qué esto es diferente? La pregunta que más carteras ha destruido en el mundo o en la historia económica. Y es una muy buena pregunta, y la respuesta está en los datos clínicos que veis en pantalla. Las dietas tradicionales consiguen de media una pérdida de peso entre el 5 y el 7% para la mayoría de la gente. Y luego son las típicas llamadas dietas con efecto rebote. O sea que en 1 o 2 años el paciente lo vuelve a recuperar. Además, con un sacrificio importante por parte del paciente, que luego mucha gente no tiene esa capacidad o esa fuerza de voluntad para hacerlo, ¿no? La cirugía bariátrica funciona mejor, pérdida de peso entre el 25 y el 30%, creo recordar, pero es invasiva. Tiene riesgos significativos para la salud y no es escalable. Además, no se pueden operar a 1.000 millones de personas. Es inviable. Los GLP-1, como estáis viendo en pantalla, están consiguiendo pérdidas de peso entre el 15 y el 25%, sin cirugía, con una inyección semanal. Y ojo que ahora vienen las pastillas orales. Es decir, con una pastilla diaria vas a poder reducir entre un 15 y un 25% tu peso corporal. Vuelvo a insistir, sin cirugía, sin invasión y sin efecto rebote. Pero aquí viene lo importante. Aquí viene lo importante, y por lo que la comunidad médica se ha volcado también con esto. No es solo el peso. No se reduce solo el peso corporal. Los ensayos clínicos demuestran que hay una reducción del 20% en el riesgo cardiovascular. Y esto es enorme. Una reducción del 60% en el riesgo de diabetes tipo 2. Y cada mes aparecen nuevos ensayos y nuevos estudios clínicos sugiriendo nuevos beneficios en áreas que nadie esperaba. Recientemente, lo hemos visto en el Discord de Salvado por la Bolsa, hemos visto que CagriSema, que será el próximo fármaco de Novo Nordisk, también ofrece unos resultados no solo en pérdida de peso, sino en otros aspectos para la salud brutales. Por lo tanto, es solamente por lo que hemos llamado que esto es una molécula, pero que tiene múltiples aplicaciones. Ya no es únicamente un fármaco para adelgazar. Se ha convertido en una plataforma terapéutica de salud, sin cirugía.
con efectos secundarios, sí, y eso lo veremos en la tesis de la empresa, pero sin graves consecuencias. Y bueno, esto consideramos desde Salvados por la Bolsa, desde el círculo privado, que es una oportunidad de mercado brutal. Actualmente, el tamaño de mercado, como hemos dicho al principio, y es la idea central de la tesis en inversión en este tipo de productos, pensamos que es donde se pone realmente interesante la tesis. En 2024, el mercado global de GLP-1 alcanzó los 52 billones de dólares, los 52.000 millones de dólares. Esto ya es un mercado enorme, ojo, volvemos a compararnos con la empresa Nvidia, es la mitad de lo que gana Nvidia en un año, bastante importante. Bueno, pues las proyecciones de Goldman Sachs, de Morgan Stanley, de BMO Capital, apuntan a que más de 100 billones o 100.000 millones de dólares será el tamaño de mercado, para 2030. Y esto es prácticamente duplicar el mercado en 6 años. 6 años. Pero aquí viene el dato clave y el dato importante, el dato relevante. Lo hablaba también al principio de la tesis, la penetración actual del mercado es de únicamente el 2%. El 2%, compañero. Queda el 98% por delante. Y esto significa que de todas las personas que podrían beneficiarse de estos fármacos, no solamente para la obesidad, sino personas diabéticas o personas con riesgo cardiovascular, solo el 2% los está usando. Y es que la proyección mismamente de Morgan Stanley y de Goldman Sachs, a la que hemos tenido acceso desde el club, es que para 2030 esa penetración subirá hasta el 10 o el 15% del mercado. Y aún así, estamos cogiendo el escenario conservador del potencial teórico. Estamos en una fase que los inversores llamamos expansión temprana, desde el principio, o early adopters. Es cierto que se habla mucho, que se habla continuamente en prensa o en los influencers o en los medios de comunicación sobre este producto. Pero es que el producto funciona y la demanda existe y la barrera de entrada para los actuales actuar en el mercado son brutales y todavía queda mucho recorrido. Duplicarse en 5 años es pasado mañana. 2030 lo tenemos a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de duplicar el mercado y de quintuplicar o multiplicar por 7 la penetración del mercado. Es una auténtica barbaridad. Bueno, y no sé si me estoy dando mucho de tiempo porque la verdad es que me está gustando mucho. Bueno, las 5 fuerzas que convergen hacen que 2026 sea un momento muy bueno para actuar. ¿Por qué? Porque hay esas 5 fuerzas que están alineándose. La primera, la epidemia global de la obesidad. Ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado de que esto no es un ciclo, es un problema estructural y va a seguir creciendo durante al menos 10 años más si estos medicamentos no actúan de una forma bastante fuerte. La segunda, la eficacia clínica sin precedentes. Estos fármacos se ha demostrado, ya están en el mercado, ya han pasado su fase 3, funcionan. Y cada nuevo ensayo confirma o mejora los resultados anteriores. Y esto tiene un horizonte de validación de unos 5 o 7 años, con más datos positivos. La tercera, la expansión de las indicaciones médicas. Lo que empezó como un fármaco para la diabetes se ha convertido en un tratamiento o en un ecosistema aprobado para la obesidad, para el hígado graso.
aprobado por la FDA en 2025. Y para las enfermedades cardiovasculares, tras el ensayo de SELEX. Y hay ensayos activos en apnea del sueño, en enfermedades renales, crónicos, en Alzheimer, incluso para las adicciones. Cada nueva indicación amplía el mercado total, direccionable, es decir, cada nueva aplicación, cada nuevo ensayo clínico hace que se ensanche el tamaño de mercado. La cuarta fuerza, que viene con fuerza también, valga la redundancia, es la transición al formato oral. Esto no es un hecho, pero es algo que nosotros hemos inferido, y es que quizá el 2% de penetración viene porque hay que ponerse una inyección. Y eso quizá podía dificultar algo, una mayor penetración en los clientes. Bueno, pues ya hemos pasado de una inyección semanal con una aguja pequeña, que tiene su cierta barrera psicológica, a un medicamento oral, una pastilla diaria que te tomas una vez al día. Sí que hay algunos estudios que estiman que aproximadamente el 30% de los clientes potenciales rechazan este tratamiento solo porque es un formato inyectable. Lo vuelvo a insistir, ya en diciembre de 2025 la FDA aprobó la primera pastilla de GLP-1 y esto elimina esa profunda barrera psicológica. Elimina también la necesidad de mantener la cadena del frío. Mi mujer es farmacéutica y estos medicamentos tienen que estar continuamente resguardados en la nevera de la farmacia. Es decir, no pueden estar en el cajón. Por lo tanto, tienen que guardar la cadena del frío y facilita también la pastilla oral, la distribución masiva. Precisamente porque no tienen que guardar esa cadena del frío. El potencial de duplicar el mercado es muy real y muy accionable. Es muy posible duplicarse de esa penetración del 2% únicamente al 4% de ese 15% que hablábamos en 2030, puede ser desde ya por la pastilla oral. Y bueno, la quinta fuerza es que la resolución de las restricciones de la oferta se están dando ya durante 2024 y 2025. Es decir, la demanda superó con creces, hubo un problema estructural, es lo que el gremio de mi mujer llama estaba en falta el medicamento. De hecho, si alguno de vosotros tenéis conocidos que se han inyectado este medicamento, seguramente el año pasado no la encontrara. El médico se la recetaba, pero no existía en la farmacia porque había un problema de capacidad de producción. Había tanto escasez, tanto de Ozempic como de Wegovy en todo el mundo. Y quizá fue lo que hizo que Novo Nordisk subiera tanto de precio. Pero es que estas farmacéuticas, todas en su conjunto, han estado invirtiendo más de 40.000 millones de dólares en ampliar esta capacidad. Y en los próximos 12-18 meses, estas restricciones deberían estar completamente aliviadas de una forma significativa. De hecho, ya en países como en España no suele haber este tipo de problemas. Por lo tanto, 4 de estas 5 fuerzas, las 4 primeras, son drivers totalmente estructurales. La quinta es cíclica y se está resolviendo, pero no dejamos de tener 4 fuerzas que van empujando en una buena dirección, y además la base es bastante sólida. Lo que comentábamos, la aprobación de la pastilla pues podría duplicar el mercado accesible. Es lo que hemos dicho. Había una barrera
psicológica, aquí me he quedado únicamente en esta pantalla, pero hay una barrera psicológica que es aproximadamente el 30% del rechazo de los pacientes a ponerse una inyección, recapitulando, y que además requiere la cadena del frío. Oye, pues la pastilla únicamente para esa penetración proyectada en 2030 del 10-15%, con respecto al dos actual, la pastilla resuelve únicamente un 2% de esa penetración. Y lo que habíamos comentado también, lo que empezó como un fármaco para la diabetes, se ha convertido en una plataforma terapéutica para todo tipo de enfermedades, como es la diabetes tipo 2, la obesidad, el hígado graso, el ensayo cardiovascular, la apnea del sueño, enfermedades renales crónicas, el Alzheimer o incluso las adicciones, recapitulando también nuevamente lo que decíamos. Y bueno, pues hablando un poco más de forma mucho más centrada, hablemos de quién puede capturar esta cadena de valor. Actualmente el 85% de la cuota de mercado se corresponde con dos empresas a nivel mundial. Nadie se le escapa que estas empresas son Novo Nordisk y Eli Lilly. En próximas semanas, como ya anunciamos en la hoguera, oye, pues tendremos la tesis para Novo Nordisk. Podríamos haberla hecho de Eli Lilly, que es actualmente, sin lugar a dudas, el líder en el mercado, pero hemos considerado hacer, por la oportunidad que entendemos que nos está dando, hacerla de Novo Nordisk. Y es que Novo Nordisk con Ozempic y con Wegovy, y Eli Lilly con Mounjaro y con Zepbound, son las que están capturando este 85% de cuota de mercado. Y os preguntaréis, ¿por qué el duopolio está tan concentrado? Pues una de las 5 fuerzas o una de las 5 ventajas competitivas de Novo Nordisk, perdón, de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Unas barreras de entrada brutales. Es decir, hay unas patentes que están vigentes, las moléculas principales están protegidas durante muchos años. Hay una manufactura que es muy compleja, muy compleja. Producir péptidos a escala es pues extraordinariamente difícil. No es como fabricar una pastilla de ibuprofeno. Es bastante más complejo. Requiere de aprobaciones regulatorias que tardan años. Es decir, conseguir la aprobación de la FDA en Estados Unidos o de la EMA en Europa para un nuevo fármaco en esta categoría se puede dilatar más de 5 años. Más de 5 años. Y además también de miles de millones de inversión únicamente en el ensayo clínico. Y es que además escalar estos ensayos clínicos, los que son necesarios, como el SELEC, necesitan miles de pacientes. Cuestan fortunas y llevan años. Es recursos que son muy limitados, el tiempo y el dinero. Y es que estamos hablando de que las inversiones en capacidad superan los 40.000 millones que ya se han invertido en esta infraestructura de producción. Es decir, ¿qué empresa va a venir a invertir 40.000 millones y tardar 5 años en aprobaciones clínicas para conseguir estas aprobaciones y esta capacidad de producción? Bueno, pues ¿puede entrar competencia? Pues sí, puede entrar eventualmente, pero el horizonte realista para una competencia genérica pues sería de 5 o 7 años. Se me ocurre que Elon Musk, que está ahora mismo más preocupado de otras cosas que de esto, pues puede ser una de las personas que puede invertir tanto dinero en capacidad, pero el año lo tiene que pasar.
los años en los ensayos clínicos los tiene que pasar. Y entonces, para entonces ya Novo Nordisk y Eli Lilly ya habrán lanzado nuevas generaciones de fármacos que cada vez se están superando las unas a las otras. Y bueno, la cadena de valor, que se me había distorsionado un poco la presentación, es que dentro del ecosistema de los GLPs, pues hay diferentes formas de participar y no todas ofrecen el mismo perfil de riesgo-retorno, de riesgo-recompensa. Por un lado tenemos las I+D más las biotech, que, oye, pues tienen un margen que es variable, con un riesgo muy alto y con un riesgo potencial o con un retorno potencial también bastante alto. Y aquí están las compañías que están desarrollando la próxima generación de moléculas. Pueden multiplicarse por 10 o pueden irse al guano. Es la realidad. Son empresas de biotecnología que pues son prácticamente binarias. Luego tenemos los CDMOs, que son las manufacturas, que tienen un margen bastante adecuado, del 15 al 25%, con un riesgo medio y con un retorno también medio. Son empresas que fabrican estos péptidos bajo contrato con las grandes farmas y que se benefician del crecimiento del mercado sin el riesgo binario que tienen las biotech. Puede ser una buena oportunidad. Realmente es una derivada con menos riesgo que las biotech. Y luego tenemos pues las comercializadoras, las Big Pharma, las que tienen un margen del 40-50% y que tienen un riesgo medio, pero con un retorno más alto que el de las manufacturas, un retorno medio alto. Y aquí están las Novo Nordisk y las Lilly. Controlan las patentes, controlan la comercialización y capturan la mayor parte del valor. Y es en lo que nosotros desde el club nos hemos fijado. Y luego tenemos pues la distribución y los servicios, que tienen un margen entre el 3 y el 25% con un riesgo bajo y con un retorno también bajo. Aquí están pues las farmacias, las distribuidoras, los servicios de telemedicina y bueno, pues tienen un riesgo más estable, pero un beneficio también menor. Desde nuestro punto de vista en el club, la conclusión es clara. Las Big Pharma son las que controlan las patentes, las que capturan los márgenes más altos y las que tienen unas barreras de entrada que son insuperables. Y esa combinación nos parece la ganadora. Luego pasamos al análisis realista del mercado. Tenemos un tamaño de mercado teórico frente a un tamaño de mercado real. Y esto hay que analizarlo muy bien, muy bien. Y es porque es una de las partes más importantes de todo el análisis de esta macro tendencia. Y aquí es donde muchos inversores pensamos que se equivocan y se están equivocando. Perdonad. Cuando ves, por ejemplo, que hay, como hemos comentado, 1.000 millones de personas obesas en el mundo, pues es muy sencillo multiplicar el precio del tratamiento y pensar, oye, pues el mercado potencial es de 12 billones de dólares, porque, oye, 1.000 millones por los 1.200 que cuesta el tratamiento, 12 billones de dólares. Pero esto es realmente una fantasía y es caer en proyecciones que nos llevarían a un error fatal desde el punto de vista de la inversión. El mercado real pasa por varios filtros que hay que tener muy en cuenta. En primer lugar, hay un diagnóstico que ya te deja al 50% de la población fuera. La mitad de las personas obesas no están formalmente diagnosticadas ni bajo supervisión médica. Por lo tanto, no van a ser susceptibles de... eso no lo he incorporado en la presentación, pero es muy importante. Hablamos de 1.000 millones de personas, pero ya el 50% no está diagnosticado, por lo tanto está fuera del mercado. Luego, por otro lado, tenemos el acceso a la salud.
De los diagnosticados, no todos tienen acceso regular a un sistema público de salud ni a un sistema de salud que pueda prescribirle el tratamiento o incluso que puedan pagárselo. Por lo tanto, ahí tendríamos que hacer otro descuento. En un tercer filtro tendríamos la cobertura del seguro. Aquí está el cuello de botella más crítico. En Estados Unidos, Medicare todavía no cubre el GLP-1 para la obesidad, y esto es un catalizador muy importante, un catalizador muy pendiente. En el momento en el que Medicare empieza a cubrir esto para la obesidad, el precio se disparará. Muchos seguros privados ahora mismo tienen restricciones. Por lo tanto, mucho ojo a este catalizador. Luego lo comentaremos. Hay un filtro 4, es un cuarto filtro, el de la accesibilidad. El tratamiento cuesta entre 500 y $1.000 al mes sin seguro. Como ya he dicho, hay muchas personas que simplemente pues, no se lo pueden pagar. Por lo tanto, también están fuera de este mercado. Y habrá otro filtro, hay un quinto filtro, que es la disposición del paciente. Incluso si tienes acceso, incluso si tienes cobertura, pues hay algunos pacientes que no quieren tratarse. Por lo tanto, el resultado es que de los 1.000 millones de personas, que es el tamaño actual del mercado teórico, el mercado real actual, pues aproximadamente puede estar situado en 50 millones de pacientes, que es el 5%. Y aquí viene realmente importante. Las proyecciones de 100.000 millones que hablábamos para 2030 asumen capturar solo el 1 o el 1,5% por ciento del tamaño teórico del TAM. Por lo tanto, son proyecciones conservadoras. El upside del precio de las acciones, si Medicare aprueba cobertura o los precios bajan significativamente, es enorme. Hablábamos, no sé si lo recapitulo por aquí, ¿no? Pero hablábamos de 5 filtros que en el informe completo que vais a recibir los tenéis perfectamente. De los 1.000 millones vamos bajando. Están los 1.000 millones, están los que no quieren ponerse el tratamiento, están los que no pueden pagárselo, están los que no te los cubre el seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Por otro lado, la penetración y recorrido que tiene este mercado, lo vamos a desglosar en una penetración por segmentos, porque no todos están en el mismo punto, digamos, en el mismo punto del mercado. La diabetes en Estados Unidos tiene una penetración actual, esto volvemos aquí, del 19,6%. El recorrido potencial es del 50-70%, y esto es un segmento mucho más maduro, pero que todavía tiene mucho recorrido. Es decir, esto sí está cubierto por Medicare, el tema de la diabetes, pero aún tiene mucho recorrido. En el mercado internacional, el 5,2% de penetración tiene un recorrido que pensamos que únicamente en Europa, Japón y mercados emergentes pues podría llegar al 30-50%, porque en estos mercados emergentes es donde se está empezando. Y la obesidad en no diabéticos, que ahora mismo tiene una penetración inferior al 5%, tiene un recorrido potencial del 15 o del 25%. Me pongo sobre aviso de poneros una slide más en la presentación sobre el tema de cómo reducir el tamaño del mercado de los 1.000 millones a los 50. Por lo tanto, el mercado apenas ha comenzado.
Y hay que recordar que es muy importante que Medicare no cubre actualmente en Estados Unidos la obesidad. Y si esto cambia, hablamos de 65 millones de estadounidenses que de repente tienen acceso a un tratamiento cubierto. Es un catalizador brutal. Vamos. Por lo tanto, como otros catalizadores, para los próximos 6-18 meses que pueden acelerar significativamente el mercado, no estamos hablando de recomendaciones ni de compra ni de venta en determinadas acciones, pero pensamos que hay 4 catalizadores principales que pueden acelerar significativamente esta tesis o este tamaño de mercado. Lo primero, el lanzamiento de los GLP-1 orales que está ya en el mercado desde diciembre de 2025. El impacto es alto y consideramos que tiene una probabilidad del 85% de aumentar el tamaño del mercado. El formato de la pastilla elimina las barreras tanto psicológicas como de otro tipo y que pueden acelerar adopciones masivas. En segundo lugar, tenemos los resultados de la fase 3 de la próxima generación que ya han empezado con el CagriSema de Novo Nordisk durante 2026, con una probabilidad alta del 80% y con un impacto muy alto pero aún incierto, nuevas moléculas con mayor eficacia o mejor perfil en tratamientos secundarios, y esto muy importante, ojo al tratamiento y a los efectos secundarios que tienen las nuevas generaciones con respecto a las actuales, porque la gente se está fijando en la eficacia. Haciendo un inciso y yéndonos exclusivamente a Novo Nordisk, se habla que CagriSema tiene una eficacia del 23% frente a el 25% de Zepbound de Eli Lilly. Echarle un vistazo a los efectos secundarios de CagriSema, de Novo Nordisk, y a los efectos secundarios de Zepbound de Eli Lilly. A ver cuál es más invasiva la una que la otra. Y por tercer catalizador tenemos la expansión de la cobertura de Medicare, que ya hemos hablado de ella. Una probabilidad del 50% según los estudios y el impacto es altísimo. Esto es un game changer, como hablan los americanos. Es un potencial brutal para los americanos. A nadie se le escapa y que nadie me lo coja, pero me voy a la imagen del vendedor de cómics de los Simpsons. Pues es el típico americano, que si tuviera si tuviera acceso a través de Medicare a estos medicamentos, ya sean los inyectables o los de pastilla oral, pues pasaría de ser a lo mejor de pasar de vender cómics a ser el dueño del Badulaque, ¿no? Adelgazaría bastante. Y como cuarto catalizador, pensamos que, oye, pues las nuevas indicaciones que hemos hablado, aquello de que, oye, pues afecta también o mejora también el hígado graso, problemas renales crónicos, el tema del Alzheimer, pues durante 2026 vamos a ver nuevos ensayos clínicos y con una probabilidad muy alta del 75%, pues cada indicación nueva amplía el mercado local. ¿Y cuáles son las señales a vigilar? Las veis aquí abajo: el crecimiento de las prescripciones de IQVIA, los resultados trimestrales de Novo Nordisk y de Eli Lilly, y cualquier anuncio legislativo sobre cobertura en Estados Unidos, o incluso también cualquier nuevo ensayo clínico que veamos sobre estos medicamentos. Y bien, pues pasamos ya a temas un poco más de chicha, de los que os gusta, ¿no? Y son los escenarios de inversión. Vamos a plantear 3 escenarios. 3 escenarios con sus probabilidades que hemos analizado no están hechas al vuelo, lo hemos analizado desde el club, y consideramos que hay un escenario que es negativo para esta tendencia. Es el escenario que hemos llamado el bear. ¿Y qué es lo que pasaría? Pues
alertas de seguridad significativas, efectos secundarios graves descubiertos a largo plazo, eso suele pasar mucho en este tipo de farmacéuticas, o un control de precios agresivo por parte del gobierno. Pensad que esto no deja de ser empresas que ganan dinero. Si hay un control de precios por parte del gobierno y amenazan a estas empresas para que reduzcan esos precios, estas empresas no van a tener incentivos para seguir investigando y para seguir creando nuevos productos. Por lo tanto, la implicación es que habría que reducir, desde nuestro punto de vista, si esto ocurre, exposición al sector. Es importante tener esto en mente porque es lo que rompe la tesis. Aunque la probabilidad consideramos que sea baja, del 20%, el impacto va a ser muy alto. Sobre todo, recapitulamos, alertas de seguridad, efectos secundarios relevantes y control de precio gubernamental. El escenario base, el más probable, el del que le damos una estimación del 55%. Un crecimiento sostenido del 15-20% anual, una presión moderada sobre precios, hay control, pero manejable, es decir, los gobiernos no quieren que estos medicamentos se vayan de precio, pero tampoco lo están controlando con una gran dimensión. Y hay una expansión gradual de las indicaciones y de la cobertura, como hemos ido hablando durante toda la tesis. ¿Esto qué implica para el inversor? Mantener exposición moderada al sector. No metamos la casa aquí, pero sí vamos a tener una exposición moderada. Y bueno, pues consideramos que este es el escenario más probable, un crecimiento sostenido sin cuestiones que hagan peligrar la tesis en la tendencia. Y luego tenemos un escenario alcista, un escenario bull, que haría incrementar la exposición con un 25% de probabilidad. ¿Qué es lo que tendría que pasar para esto? Pues que Medicare se aprobara con una cobertura para la obesidad. Los GLP-1 orales tendrían una adopción no masiva, sino explosiva, y surgen datos positivos inesperados como indicadores. Pues imaginaros que ahora hay nuevos ensayos clínicos y vienen a decirnos que estos medicamentos o esta molécula tiene bastantes posibilidades que consigan la cura para el Alzheimer. Pues, oye, esto sería brutal para la tesis. La implicación sería que habría que incrementar exposición significativamente, a pesar de que hubiera un aumento de precios cuando se escuchara la noticia. Aquí la asimetría, entendemos que en toda la tendencia es favorable. El escenario bull más el escenario base es del 80%. Por lo tanto, es una tendencia que consideramos muy relevante. Y como no hay catalizador sin riesgos, pues compañeros, viene la parte que menos nos gusta, pero que realmente importa, que es la de los riesgos y qué es lo que podría pasar. Nunca jamás invirtáis en algo sin entender qué es lo que puede salir más, qué es lo que puede salir mal, perdón. Quien te vende que solo el lado bueno es el que importa, te está vendiendo humo, no te está recomendando nada. Así que vayamos con ello. El riesgo número 1, la competencia intensa. Una probabilidad bastante alta y con un impacto bastante alto. Le hemos dado una puntuación del 9,9. Tanto Novo Nordisk como Lilly están desarrollando nuevas generaciones de fármacos. Hay una carrera, pero también hay decenas de pequeñas biotech que están generando candidatos en desarrollo. Si hay alguna de estas que saca una molécula significativamente mejor, y cuando hablo de significativamente mejor no quiero decir que sea del 25 al 27, que muchas veces el mercado se revoluciona con este tipo de cosas, pero si hay una biotech que genera, y tienen que pasar años, una molécula que te reduce el 50% sin invasión sobre tu cuerpo de obesidad,
pues los líderes actuales evidentemente pueden perder cuotas rápidamente. La competencia pues ahora mismo es feroz y está siendo bien financiada, se están compaginando bien, pero ojo porque puede entrar algún nuevo actor en el mercado. Riesgo 2, efectos secundarios a largo plazo. Estos medicamentos han pasado ya su fase 3, están regulatoriamente aceptados, la probabilidad la consideramos que sea baja, pero el impacto puede ser muy alto. Es decir, aquí estos actualmente estos medicamentos se han testado para 7 años. Bueno, si lo mismo pasan 20 años y le salen cuernos a la gente, no lo sabemos. Pero por lo tanto la probabilidad es baja, pero el impacto sería muy alto. Le hemos dado una puntuación de 6,9. Esto sería un verdadero cisne negro para el sector y rompería absolutamente la tesis. Los GLP-1 pues llevan relativamente poco tiempo, como hemos dicho. Hay estudios de 7 años, pero pues, ¿qué es lo que puede pasar dentro de 10, 15 o 20 años? Pues no lo sabemos con certeza. Ya hemos dicho que esperamos que no le salga cuernos a nadie. Y si aparece un efecto secundario grave, el sector entero se desploma. Aquí esto es muy, muy relevante. Si esta molécula llega a tener un efecto secundario realmente grave, pues el impacto sería catastrófico. Por lo tanto, tenemos que tener una vigilancia constante con este tema. Tercer riesgo, los genéricos, que vengan genéricos antes de lo esperado. La probabilidad es media y el impacto sería alto. Los incentivos para los gobiernos pues también son altos. Las patentes actualmente nos protegen, pero pueden ser desafiadas, puede haber inseguridad jurídica. Si algún genérico consigue una aprobación antes de lo que se espera, pues aquí digamos que los precios y los márgenes se verían bastante afectados. En un cuarto riesgo podría ser el de la regulación de precios agresiva, que ya lo hemos tratado y que se comenta mucho. Está muy a la orden del día. La probabilidad aquí es alta y el impacto sería medio. Aquí gobiernos de todo el mundo están poniendo el foco en este tipo de fármacos. Son caros, hay una presión política para bajar estos precios y en Europa pues ya hay negociaciones bastante duras. Hay un actor que es danés, que es Novo Nordisk, europeo, y hay otro actor que es americano. Bueno, pues en Estados Unidos cualquier cambio legislativo podría impactar bastante en los márgenes. Luego tenemos la disrupción tecnológica como quinto riesgo. Aquí la probabilidad es baja, pero el impacto es alto. Le hemos dado una puntuación en el club de 3 sobre 9. ¿Qué podría pasar si aparece una solución completamente diferente? Una terapia genética, un implante. Aquí estamos hablando de los GLP-1, pero bueno, es poco probable, todavía en el horizonte de 5 a 7 años, pero hay que tener en cuenta que puede salir un sustitutivo. Vale, aquí pues bueno, pues la conclusión es clara, ¿no? Los riesgos que hay son reales, pero entendemos que son gestionables, excepto uno. Si hay efectos secundarios a largo plazo, si a la gente le comienza a salir cuernos por utilizar estos medicamentos, hay que salir. Por lo tanto, las señales de alerta, cuando la tesis se rompe, es crucial. Necesitáis saber de antemano pues, qué señales indicarían que la tesis ya no es válida, y eso es muy importante para invertir en cualquier activo, ya sea un activo de inversión pasiva, un activo de inversión activa, un activo de inversión activa, sí, o una empresa en concreta. Y es que la tesis se rompe en este sentido si hay una advertencia sobre seguridad grave de la FDA o de la EMA en Europa.
sobre la clase completa de los GLP-1, no sobre una molécula específica, sino sobre la clase completa de los fármacos. La tesis también se rompe si hay una contracción sostenida del mercado durante 2 o más trimestres consecutivos sin una explicación clara, es decir, algo que no veamos. Si hay una desaceleración de 2 o 3 trimestres, pues la tesis también se rompe. O si sale una tecnología disruptiva que demuestre eficacia superior en ensayos de fase 3. Volvemos a incidir que tendrían que pasar 5 o 7 años para que esto ocurriera, pero puede llegar a ocurrir. Así que si alguna de estas cosas ocurre, hay que reevaluar toda la posición que tengamos, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de ego y sin ningún tipo de apego ni enamoramiento por este tipo de empresas. Bien, y vamos a ir terminando. ¿Cómo posicionarnos en esta tendencia? Bueno, pues existen 3 niveles, 3 formas de capturar la tendencia, y los niveles de posición que consideramos debe ser el equilibrio adecuado entre el riesgo y el retorno que nos den estos vehículos de inversor, ¿no? Cada uno de ellos pues tiene su perfil de riesgo, y cada uno de ellos tiene su perfil de rentabilidad muy, muy definido. Como nivel 1, pues consideramos que están los ETFs de salud. ¿Para quién consideramos que son? Pues son para inversores conservadores que quieren una exposición a este tipo de fármacos sin concentrar demasiado el riesgo, sino tenerlo diversificado. ¿Y qué es? Pues son ETFs del sector salud que van a incluir las grandes farmacéuticas. No son ETFs específicos de GLP-1, pero incluirían a empresas como Novo Nordisk o Eli Lilly, que suelen estar entre las primeras posiciones de estos ETFs, y cuyas ventajas pues son la diversificación, la menor volatilidad y la gestión pasiva con bajos costes. ¿Qué desventajas tienen? Pues que digamos que el upside o la capacidad de retorno se vería diluida, y tienen una exposición a partes del sector que pueden no llegar a interesar del todo. Como nivel 2 tenemos la exposición temática, son ETFs de biotech, biotecnología o obesidad. Y consideramos que para quién puede llegar a ser, pues es para inversores que tienen una alta convicción en la tesis, pero que prefieren diversificar dentro de esta misma tendencia. ¿Qué son? Pues son ETFs específicos en biotecnología, o si existen, no lo sabemos, en la temática de la obesidad, y con desventajas, pues que hay una concentración en la tendencia. Algo de diversificación entra entre jugadores, pero hay una concentración en la tendencia como ventaja. Y como desventajas, pues hay una mayor volatilidad y una posible exposición a compañías con un perfil de riesgo muy diferente. Muy diferente. Aquí, como hablábamos, las empresas de biotecnología tienen un riesgo muy alto, y las empresas comercializadoras tienen un riesgo, o de logística tienen un riesgo más bajo. Y dentro del nivel 3, la exposición directa a acciones individuales. ¿Para quién suelen ser esta exposición? Pues para expertos que tienen una capacidad de análisis profunda y una tolerancia a la volatilidad. ¿Qué serían? Pues sería comprar acciones de Novo Nordisk, sería comprar acciones de Eli Lilly, o de jugadores secundarios como CDMOs, manufactureros o biotecnológicas en desarrollo. Las ventajas, pues, es que máximo control sobre la acción, un máximo potencial de retorno, y como desventajas, pues mayor riesgo específico en determinadas empresas, y requiere un seguimiento activo y un conocimiento profundo de cada empresa.
Nuestra recomendación desde el club, desde el punto de vista general, es que la mayoría de los inversores retail debería empezar por el nivel 1 o el nivel 2 y la exposición directa a empresas solo tiene sentido si estás dispuesto a hacer el trabajo de análisis continuo o a escuchar nuestra tesis de inversión en la empresa que os digamos dentro de un par de semanas. Así que como métricas a vigilar, si decides exponerte a esta tendencia, consideramos que hay 8 métricas fundamentales que definen si esta tesis se mantiene, se acelera o se rompe. Para vigilar la adopción tenemos el crecimiento de las prescripciones de GLP-1 año tras año. Y esto es un informe que te da IQVIA, que es una empresa de tratamiento de datos farmacéuticos y que lo publica de forma mensual. El segundo tenemos la penetración de los GLP-1 en diabetes en Estados Unidos, que también es un informe que publica la empresa de datos IQVIA y que es mensual y que es muy bueno para vigilar la oportunidad en Estados Unidos. Y también IQVIA publica la penetración de los GLP-1 a nivel internacional de forma trimestral, que nos servirá para vigilar la erosión o la penetración de estos medicamentos de forma recurrente. Por otro lado, también para vigilar la erosión de los precios tenemos el precio medio de venta, que lo podemos consultar en los resultados trimestrales de las compañías y sirve para vigilar, la competencia. Por otro lado, tenemos también el pipeline, como dicen los americanos, de fase 3 activo, cuya fuente es clinicaltrials.com, donde ahí lo podéis consultar de forma mensual. Para vigilar el crecimiento futuro, pues la inversión en capacidad. Aquí lo que nosotros recomendamos es seguir las noticias y los reportes de las compañías. Para vigilar el acceso a estos medicamentos tenemos las coberturas de los seguros con las informes trimestrales de las compañías del sector, y para vigilar el riesgo que consideramos más crítico, pues las alertas de los organismos regulatorios en salud, la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa. Y este es el riesgo que puede sobre todo matar la tesis, y que hay que montar un sistema de seguimiento que ya tenemos montado en el club y que hay que revisar mensualmente, y actuar solo cuando los datos lo justifiquen, no cuando las emociones os empujen, ¿vale? Y la conclusión, me he dejado aquí, esto lo de los mercados estaba aquí, se me ha distorsionado un poco la presentación. Pues compañeros y compañeras, ya vamos terminando. La lógica es bastante simple y cerramos con una tesis, con una síntesis de la tesis. La lógica es brutalmente simple. No hace falta entender ni de blockchain, ni de inteligencia artificial, ni de nada avanzado en biotecnología. Esto se basa en 3 pilares fundamentales: oferta, demanda y barreras de entrada. En primer lugar, el problema es masivo. 1.000 millones de personas obesas, con un coste de $4 billones al año. Y la tendencia sigue al alza. 2. La solución actual funciona. Por primera vez en la historia tenemos fármacos que consiguen pérdidas de peso de entre el 15 y el 25% sin cirugía, sin invasión, con beneficios cardiovasculares probados y con un duopolio que controla más del 85% del mercado y con unas barreras de entradas con una ventaja competitiva insuperable. Y 3. La oportunidad es ahora.
no nos dejemos engañar porque Novo Nordisk ha caído un 70%, que eso tiene una explicación muy sencilla. Había un problema de oferta que se ha solventado y hay una carrera entre la competencia. Novo Nordisk no es peor empresa que cuando valía el triple. Valía el triple porque había un problema de oferta y el mercado contemplaba que podía subir los precios al haber un problema de oferta. Pero este tipo de medicamentos no son materias primas. Aquí hay controles gubernamentales y hay una regulación. Por lo tanto, la oportunidad es ahora porque tenemos una penetración del mercado brutalmente baja, del 2%, y con un recorrido potencial de 5 a 10 veces el mercado presente y con unos catalizadores claros que vamos a ver en los próximos 10 o 18 meses. La pregunta no es si el mercado de los GLP-1 va a crecer. La pregunta es cuánto y si tú vas a estar posicionado cuando lo haga. Los próximos pasos dentro del club los tenemos muy claros y lo vais a ver tanto este mes como los próximos meses. A partir de aquí tendremos la próxima semana, a cargo de Miguel Ángel Payán, vamos a entrar en el análisis específico de una tesis en un ETF, y el 17 de marzo, entre el ingeniero y yo, discutiremos también una tesis en Novo Nordisk. Os animo a vosotros, compañeros y compañeras, a que hagáis, si queréis, una tesis en Eli Lilly y tengamos un marco completo para evaluar cuáles son las biotecnológicas de segunda línea. El trabajo lo hemos empezado nosotros, lo hemos empezado hoy. Tenemos clara que hay una tendencia con una oportunidad muy clara. Si la tesis tiene sentido para ti, pues empieza a estudiar. Léete los informes anuales de Novo Nordisk, léete los de Lilly, sigue los datos de IQVIA, entiende los ensayos clínicos en curso. Nosotros, en las próximas semanas, vamos a analizar un ETF y vamos a analizar Novo Nordisk. Te lo vamos a dar mascado, pero te animamos también a que tú hagas tu propio trabajo. La inversión inteligente no es solo cuestión de un timing perfecto. Eso no existe. Nadie sabe cuándo va a aumentar una compañía. Es cuestión de preparación, de paciencia y de criterio. Y recordad, sobre todo, esto pues no es una recomendación ni de compra ni de venta. Esto es un marco mental por lo que cada uno debe hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones en función a su perfil de riesgo. El que busque un pelotazo rápido, pues aquí que pase de largo del club, porque esto es para los que entienden, que las grandes oportunidades se construyen pues con estudio, con disciplina y con tiempo. El tiempo es nuestro mayor aliado. Nada más, compañeros y compañeras, vamos a ver. Os animo a que en los próximos días, perdón que me he quedado justo al final, os animo a que la próxima semana os conectéis nuevamente, veáis la tesis del ETF o del fondo, que no os quiero anticipar nada, si será un ETF o será un fondo. En esta posición estará el mejor analista de fondos de España, que es Miguel Ángel Payán. Y bueno, pues veo que me he ido al final a 1 hora y cuarto, pero bueno, lo siento, intentaré hacerlo más rápido la próxima vez y centraros. El día 17 de marzo tendremos también la tesis en Novo Nordisk y a final de mayo haremos el comité entre los 4 miembros del equipo de Salvados por la Bolsa Club. Lo siento nuevamente si mi imagen ha tapado parte de la presentación, pero no sé hacerlo de otra forma, la verdad.
y intentaré, siendo el becario que soy, pues hacerlo mejor la próxima vez. Nada más, compañeros y compañeras, y como dice el gran jefe, paz.